Hola, muy buenas tardes. Dos de los expertos que comparecieron esta mañana en la Junta General para valorar la reforma de la ley electoral en Asturias, Francisco Bastida y Miguel Presno, piden una sola circunscripción. Por su parte, el exvicepresidente Bernardo Fernández piensa que Unidos Podemos podría adelantar al PSOE en las próximas elecciones, lo que modificaría el sistema de partidos sin producir un terremoto político. Bernardo Fernández es uno de los padres de la autonomía y también de la ley electoral asturiana que ahora se intenta reformar. El actual presidente del Consejo Consultivo volvió esta mañana al viejo hemiciclo de la Junta General desde el que fue protagonista del proceso constituyente del Principado. Le parece encomiable que se aborde un cambio en la ley electoral, pero advirtió que no le gusta cómo se está planteando. Al igual que los constitucionalistas Miguel Presno y Francisco Bastida, con quienes compartió comparecencia, piensa que se debe ir a una mayor proporcionalidad, aunque sus hoy compañeros de escaño proponen para ello que exista una única circunscripción, algo que rechazan la mayoría de los partidos y no se incluye en la reforma. Bernardo Fernández no descarta un sorpaso y que Unidos Podemos supere al PSOE en las elecciones del próximo día 26, teniendo en cuenta precisamente la ley electoral nacional que prima las coaliciones, pero cree que eso no supondrá ningún terremoto político. Es obvio que, por ejemplo, la confluencia de Izquierda Unida con Podemos da unas expectativas de resultados que, si efectivamente se mantienen, pueden producir una variación en diríamos, en el sistema de partidos, ¿no? Yo no sería catastrofista. Aquí hay una resistencia de materiales en la construcción política a prueba de terremotos, digo yo, ¿no? Es decir, no estamos en países con cimientos de adobe. La reforma que se está discutiendo obligará a los partidos a hacer primarias y debates en los medios públicos, pero rechaza las listas abiertas aunque las desbloquea. Cerradas, pero no bloqueadas, no abiertas, es decir, uno no puede coger un candidato del Partido Socialista, otro de Podemos, eso no se podría hacer, pero sí dentro de las listas, en vez de ser cerradas y bloqueadas, serían no bloqueadas y por tanto podría haber un voto preferencial, saltándose por tanto el orden previamente establecido por los partidos. Pese al debate, la reforma electoral está en el aire. El PSOE condiciona su apoyo al de Podemos, que la ve insuficiente y estima que la ciudadanía también.